Tú sabes que siempre hay algo que te da guerra, ¿verdad? En el Sandiland, eso fue el sistema de dirección. Te voy a contar cómo se desarrolló todo, los problemas, las decisiones que tomé y bueno, la solución. Como conté en el video anterior, que por cierto, si no lo has visto, ve, regresa a él para que te actualice de la situación hasta ahora. El sistema de dirección del Sandiland trabaja con bus. Como ya estaban bastante usados, presentaban desgaste causado por la fricción con el eje de rueda, así que esto provocaba una pésima maniobrabilidad. Para corregir este problema, opté por sustituir los bujes por rodamiento. Pensando que iba a ser una solución bastante sencilla, resultó siendo un dolor de cabeza. Pero te voy a contar por qué. Ya sabes que estaba encaprichado en hacer la mayor cantidad de piezas con la impresora 3D. Recuerda que está en el video anterior, regresa, ve y obsérvalo. Y de paso, dale like, comparte y suscríbete. Y claro, este capricho era evidente. Acababa de comprar una impresora 3D y quería imprimir hasta el agua. Mira, la idea de cambiar los bujes por rodamiento terminó obligándome a sustituir el eje de rueda original. Lo que pasa es que ya habían desgastes entre los dos, entre el buje y el eje. Realmente era un desastre. Así que, como era de esperar, se me ocurrió la idea de imprimir el eje de rueda. El eje de rueda original es metálico, por lo que con un pequeño diámetro es capaz de soportar cargas sin fracturar. En mi caso lo iba a fabricar con plástico impreso en 3D. Y aquí hay dos detalles que me hacían la situación más compleja. Por un lado era el material, en este caso plástico, y por el otro la fabricación en impresión 3D. Pero ahora te explico por qué la situación realmente era tan compleja. Primero, al usar plástico ya estaba reduciendo la resistencia del eje. Yo quería seguir manteniendo las mismas cualidades del Sandiland, que pudiera resistir los impactos por los saltos y que pudiera mantener su capacidad de todo terreno. El otro factor era la fabricación. Asimismo, impresión 3D, particularmente por depósito de filamento. Es decir, básicamente lo que hace la impresora es derretir el plástico en forma de hilo, capa por capa. Sin embargo, no crea piezas totalmente uniformes y sólidas. Aunque visualmente estas piezas parezcan sólidas, en su interior no son completamente uniformes. Si miras con detalle, podrás observar que estas piezas están compuestas por varias capas superpuestas una encima de la otra. El detalle está en que estas capas no son igual de resistentes en todas las direcciones. Te lo explico mejor. Mira, pondré como ejemplo la torre de suspensión. Según estén orientadas las capas respecto a las fuerzas que actúan sobre él, podrá ser capaz de resistir en mayor o menor medida. Si se imprime con las capas en forma vertical, o sea, alineadas respecto a la fuerza, podrá resistir mejor. Sin embargo, si se imprime con las capas en forma horizontal, la acción de la fuerza lo que intenta es separar las capas y de esta forma resiste mucho menos. En este ejemplo, como con tan solo la acción de la fuerza del tornillo provocó la separación de las capas. A este comportamiento se le conoce como anisotropía, y esta es una de las razones por la que las piezas impresas en 3D no se comporta de la misma manera que una pieza fabricada mediante el proceso de inyección o mediante el mecanizador. Por eso tenía que tener en cuenta la orientación de las piezas durante la impresión. Independientemente a todos estos problemas, aún estaba decidido a imprimir el eje de rueda, así que me puse a trabajar para mantener aproximadamente las mismas dimensiones de las piezas que dependían del eje de rueda. Por ejemplo, mangueta, portamangueta, hexágono de transmisión. Usé un rodamiento casi igual a las mismas dimensiones de los bujes, pero claro, el eje de rueda también iba a tener las mismas dimensiones que el eje de rueda original, o dimensiones similares. Realicé la impresión de todas estas piezas y visualmente todo parecía perfecto, pero cuando lo puse a prueba, no les voy a decir lo que dije porque no fue nada bonito. Solo me quedaba analizar mejor la situación y buscar una solución. Entonces fue cuando reflexioné un poco y me di cuenta que si realmente quería hacer un proyecto de calidad, tenía que aplicar un poco de conocimiento técnico. Comencé a analizar con mayor profundidad diferentes materiales, las fuerzas que actuaban sobre cada una de estas piezas y parámetros de impresión. Y esto ya se volvía un poco más interesante.
había comenzado el proyecto con un plástico llamado PLA, pero cuando analicé mejor sus propiedades me di cuenta que no era el adecuado para fabricar estas piezas. Así que usé otro llamado PETG, mucho más resistente. Sin embargo, como quería mantener las cualidades del Sandiland, quería garantizar la resistencia de las piezas. Así que encontré otro material llamado PETG CF. Mejor dicho, el mismo PETG, pero con partículas de fibras de carbono. Resultó que la impresora no era compatible con este material. Para eso tenía que agregarle una boquilla de acero endurecido. Y sí, tenía que modificar la impresora. Imagínate, era el juguete nuevo y realmente no quería estropearlo. Pero bueno, busqué algunos videos en YouTube y listo. Con sudor en la frente, pero pude cambiar la boquilla. Resultó más fácil de lo que esperaba. Realmente estas Manbular son las mejores. Y comencé con una serie de análisis y cálculo. Realmente no quería seguir llevando ese ritmo de prueba y error. Al paso que iba, me iba a gastar todos los filamentos. Primero tenía que determinar cuál era la fuerza que provocaba el daño en el eje de rueda, pero sabía perfectamente quién era el que estaba actuando sobre el eje de rueda, solo que no había determinado exactamente cuál era el valor de esa fuerza. La pieza que actúa sobre el eje de rueda es el palier, el cual provoca un movimiento de rotación en el eje de rueda y este se lo transmite a la rueda. Tenía una hipótesis: si lograba determinar exactamente el valor de esta fuerza, entonces tal vez podía dimensionar el eje de rueda para que fuera capaz de resistir. Y ahí estaba mi rumbo. Sabiendo esto, ya tenía una parte del problema resuelto, pero no era suficiente. Tenía que determinar exactamente cuál era el valor de esta fuerza. Esto me permitía conocer que, según el material usado y teniendo en cuenta las dimensiones del eje, si era capaz de resistir o no la fuerza que actuaba sobre él. Luego de hacer un análisis del movimiento de la transmisión del Sandiland desde el motor hasta el eje de rueda, realicé algunos cálculos y pude determinar cuál era el valor de esta fuerza. No se trabaja exactamente con este valor, sino que se usa un valor por encima de este. De esta forma se garantiza un poco más de seguridad y en función de ese valor obtenido se comprueba la pieza, es decir, si resiste o no resiste. Sí, hasta ese momento todo estaba bien, pero el tema con la anisotropía, la falta de solidez interna de estos materiales, hacen que los cálculos elementales no sean suficientes. En resumen, ya tenía el valor de la fuerza y tenía identificado cuáles eran los posibles materiales, pero la incógnita era la geometría del eje, es decir, cuál era el diámetro necesario para que resistiera la acción del palier. Y era obvio que estas dimensiones del eje no lo podía hacer tan grande como yo quisiera. Tenía que respetar las dimensiones del espacio en la que me encontraba. Me tenía que limitar a la geometría que me imponía el propio Sandiland. Y bueno, eso formaba parte del gran reto.